La creatividad del actor, del némesis, del pulpo, ¿te suenan de algún lado? Hoy en Share Your Mate, este podcast argentino, latino, de la creatividad y la fotografía, hablamos de los 5 tipos de creatividad que existen y cómo fomentarlos. Muy bienvenidos a todos al nuevo episodio de Share Your Mate. Gastón Enría, como siempre, acá presente cada semana entregándote el episodio especial, hablando de fotografía, de creatividad, de filmmaking, de crecimiento personal, de muchas cosas que a ustedes seguramente les interesan y por eso están acá escuchándolo del otro lado. Y en el caso de hoy vamos a estar hablando acerca de la creatividad, este tema que saben que me encanta y que a ustedes sé que también, porque siempre me ponen muchos mensajes, comentarios o comparten este tipo de episodios. Y la creatividad en sí es algo que nos acompaña a los seres humanos desde los principios de toda la vida, como herramienta a través de la cual solucionamos problemas. O desde los principios de la humanidad, básicamente lo que utilizábamos la creatividad era para sobrevivir, ¿no es cierto? Y es una habilidad, es un talento, es algo que viene con algunas personas. En sí la creatividad no es algo que podamos únicamente ubicarlo dentro del paraguas de las personas que se dedican al arte. No es que solamente la gente que escribe canciones, novelas, poesías, los fotógrafos, pintores, son los únicos que están cargados de esta palabra, de la creatividad. Ya creo que me han escuchado muchas veces y muchas frases acerca de esto, pero si es de los primeros episodios que estás escuchando, mente abierta. Absolutamente todas las personas somos creativos, somos creativas. Lo que pasa es que algunos tienen un poco más dormido ese músculo, no lo tienen ejercitado y es por eso que no se les nota tanto el fluir de la creatividad en realidad. Así que por eso tenía ganas de que hoy estemos hablando de estos 5 tipos de creatividad. Hay muchas formas de catalogarla, digamos, depende de los autores a los cuales sigamos. En este caso me encontré con uno muy interesante que la divide en 5 tipos que vamos a ir descubriendo también en cuál caes vos del otro lado, cuál sentís que es la que te identifica mejor. Y obviamente, Gastón siempre con esa parte práctica y eso que me gusta darles a ustedes, es un poquito si identificás que estás dentro de alguna de estas categorías, cómo podés fomentarla aún más. Así que un episodio bastante interesante. Y vamos a hacerlo muy sencillo para los que nos topamos por primera vez con esta palabra o sentimos que nos gustaría ser más creativos. La creatividad básicamente es una habilidad de la cual contamos todas las personas para hacer resolución de problemas. Algo que no sabemos cómo encararlo, cómo solucionarlo, utilizamos la creatividad para hallar esa solución. Es un proceso imaginativo, involucra la imaginación, en la cual nuestra cabeza lo que va a buscar de hacer es sortear un obstáculo encontrándole una solución. Básicamente es eso la creatividad. Y vamos directo ahora sí a ver estos 5 tipos de creatividad, 5 tipos de modos en los cuales este proceso imaginativo se da, este proceso de encontrar soluciones se produce y que te voy anticipando que cuando los estaba estudiando para compartírselos, me vi identificado en más de uno de estos polos, quizá con tendencias más a uno que otro, pero a lo largo de mi etapa de creación, a lo largo de mi experiencia a la hora de estar jugando y siendo más consciente de que soy un ser creativo, creo que he ido pasando por diferentes de estos tipos de creatividad básicamente y notando de que dependiendo los proyectos, algunos los tengo más fomentados que otros. Vamos con el primero de todos, que le vamos a dar el nombre técnico sobre el cual se refiere esto y te voy a dar como un nombre más de fantasía, que lo encontré de la mano de la gente de Adobe, a la definición también de cada uno de estos nombres con otra palabra, como para hacerlo más amigable y más fácil de ser recordable. El primer tipo de creatividad es la mimética, o la que podemos decir la del actor, que básicamente, y esta es una de las cuales creo que todos empezamos por ahí, es un peldaño inicial en el mundo de la creatividad, y es a través de la imitación. Básicamente te lo está diciendo el nombre. Mimética, mimesis, digamos, viene de la imitación, de tratar de
¿Se acuerdan del famoso libro que les recomiendo siempre, Roba como un artista? Bueno, tiene que ver con eso. Es el tema de copiar, emular y demás, es algo que está muy mal visto a veces en el sector de lo creativo, pero porque no está este conocimiento de que el primer acercamiento a la creatividad, el primer acercamiento al aprendizaje es a través de la imitación. ¿Cómo aprende un fotógrafo a hacer cierto tipo de fotos? Imitando las fotos de sus referentes, de gente a las cuales admira. ¿Cómo aprende un músico a tocar un instrumento en particular? Imitando las canciones, tratando de tocar las canciones de otra persona y a veces hasta imitando las posturas y las formas en las que agarran las cosas. La imitación, el copiar, es algo y es un primer peldaño del aprendizaje, es el primer método a través del cual aprendemos y es un acto totalmente creativo. O sea que se basa en las experiencias, estímulos, creaciones pasadas, algo que ya está hecho, que ya está probado, que ya está testeado, se basa en eso para crear algo nuevo. ¿Cuál es el error en este tipo de uso de la creatividad? Que a veces, más que un copiar, se hace un plagiar, que es en donde es una reproducción casi igual de la obra original en la cual la persona debería haberse inspirado. Si estamos copiando algo, no nos estamos inspirando en esa obra, sino que directamente la estamos plagiando a nuestra manera, que como siempre cualquier copia va a tener algo de nosotros, que es lo que se dice, entonces es como que no va a ser igual. Sí, pero el acto creativo de inspirarse en algo y crear algo a partir de eso dista mucho del agarro y hago casi lo mismo que está hecho ahí con lo que sé, con lo que tengo y con lo que puedo. Entonces, una cosa es inspirarse, tomar ideas, estímulos, cosas que me llaman la atención, que me gustan de eso en particular. Y otra cosa es querer copiarlo y quizá no me sale igual, pero porque no me salió igual, porque no tengo el mismo fondo, la misma modelo, los mismos elementos, la misma capacidad de retoque y demás. Pero el acto de querer estar copiándolo, aunque no haya salido igual, no es algo tan aprovechable para la persona que lo intenta hacer. Vamos a decirlo así, no nos metamos en el debate del plagio y demás, que no tiene nada que ver con el episodio que vamos a hablar hoy. Pero este primer tipo de creatividad, la mimética o la del actor, lo que se basa es en esto, en buscar afuera, inspirarse en diferentes piezas, en obras, en lo que fuere, y a través de eso crear algo, pasarlo por el embudo de nuestra personalidad, nuestras técnicas, nuestros conocimientos y, inspirados en aspectos de esa pieza, tratar de crear algo nuevo. ¿Sentís que vos sos de este tipo de creativo? Digamos que lo que tratás de hacer y lo que estás haciendo hoy en día más que nada es eso, es mirar, mirar, mirar y en base a lo que mirás crear algo. Bueno, ese es un uso de la creatividad. El estar buscando referentes, el estar, por ejemplo, teniendo que hacer una sesión de retratos infantiles en exteriores. Entonces vas a buscar a 3, 4, 5 fotógrafos, fotógrafas que se dediquen a eso. Vas a bajarte alguna de esas fotos y vas a intentar emular algo de eso, buscar un bosquecito particular, copiarle a esta persona la vestimenta, a este otro los accesorios, de este otro fotógrafo, de esta otra fotógrafa, o le compro el preset o le intento copiar los tonos a la hora del Lightroom. Y en la mezcla de todos esos distintos ingredientes aparece tu fotografía, aparece tu acto creativo en el cual te inspiraste en un montón de estímulos de referentes para crear la imagen que hiciste. Una forma de fomentar este tipo de creatividad, si sentís que es la que más tenés presente vos, es esta, estar constantemente buscando nuevos referentes, tocando el de cuentas sugeridas o de cuentas similares en Instagram para ver otros creadores que hagan cosas parecidas, el estar buscando en Pinterest, en Behance, palabras clave como fotografía de producto, fotógrafo de bodas, lo que fuera a lo cual te dediques y estar tratando de seguir diferentes cuentas que publiquen ese tipo de cuestiones. Algo que te recomiendo si estás dentro de este tipo de creatividad es que busques páginas en las cuales, o las famosas cuentas feature, en las cuales comparten fotografías de diferentes fotógrafos o videos de diferentes creadores y es una muy buena manera de estar inspirándote pero sin estar copiándole siempre al mismo. Hay varias cuentas que comparten, por ejemplo, una fotografía de producto al día de diferentes creadores en todas partes del mundo, entonces es una buena manera para estar constantemente viendo fotos de tu nicho, de lo que vos te dedicas, pero estar inspirándote con diferentes tipos de personas para ir sacando diferentes ideas. Siempre un excelente consejo es mezclar, es no te ensañes con uno solo y trates de hacer lo mismo que hace esa persona, sino que mezcles varios con estilos similares.
o con estilos quizá diferentes, pero que a uno le saques el estilo de luz, a otro el estilo de retoque, a este el estilo de escenario, de diseño de setup, y no te lo agarres con uno solo, como para que así se vuelva más rico tu proceso y también encuentres un resultado un poco más original. Pasamos ahora al segundo tipo de creatividad, que esta la llamamos disociativa o némesis. Viene del hecho de estar con toda esta tendencia hoy en día de los antihéroes. Vieron que se ponen tan de moda y a veces la gente se fanatiza más por los antihéroes que por los héroes, el Joker en vez de Batman y cosas por el estilo, en las cuales lo que hay es una clara conexión de buscar una misma finalidad. Tienen muchísimo en común tanto el héroe como el villano, pero están parados en dos orillas completamente diferentes. Pelean quizás por una misma intención, a través de su visión, que sí es particular, de querer hacer mejor el mundo, pero desde orillas en las cuales la conveniencia de ese mejor mundo es para polos diferentes. Y en esta creatividad disociativa, lo que se choca o lo que se produce entre la razón, lo racional y lo intuitivo es esos más famosos momentos de eureka, esos famosos momentos, los aha moments, como dicen mucho en inglés. Toda esa interconexión efímera que hay entre esos dos polos da lugar a estas ideas que caen dentro de la categoría de la creatividad disociativa o de la categoría de las creatividades némesis, que es agarrar dos figuras que quizá están opuestas, o vamos a hacerlo más simple porque es mi forma de entenderlo, buscar elementos que entre sí en realidad no tienen una conexión y hallarla. En ese hallar la conexión entre dos elementos que no tienen realmente una conexión directa, aparece ese aha moment, ese eureka, para nosotros sería ese producto creativo, esa creación en la cual vinculamos conceptos, colores, escenarios, personas, fondos, lo que fuere que estemos haciendo con nuestro acto fotográfico, y ahí es donde se produce ese proceso creativo. Para que lo entiendas, porque suena a veces como un enredo de palabras. La mejor manera para fomentar este tipo de creatividad, que con esto lo vas a entender, es una lluvia de ideas. ¿Qué vinculación hay entre la coctelería, con la fotografía, con una academia? Ninguna, o sea, cada uno de esos mundos es un mundo aparte, como decimos, pero si yo pongo creatividad, si yo pongo este uso de lo disociativo, que bueno, obviamente que podemos meter otros elementos, pero estas tres palabras al aire, fotografía, coctelería o un trago en particular y academia, entre esas tres cosas en particular, yo puedo estar diciendo, a ver, entro a hacer una lluvia de ideas y encontrar una conexión directa. Podría poner una academia que te enseñe a hacer tragos y a su vez el cómo fotografiarlos. Entonces estaría haciendo una capacitación para fotógrafos amantes de los tragos o para bartenders que les gusta y tienen como hobby la fotografía. Y daría cursos sobre ambas cosas, cómo preparar los tragos y cómo hacer las fotos. ¿No es cierto? Bueno, eso estaríamos como haciendo un acto creativo acá en vivo y en directo. Es de lo que se trata este tipo de creatividad. Es gente que tiene la capacidad de poder vincular a través de un objetivo, a través de quiero hacer tal cosa en particular, o cómo mezclo y cómo de estas tres pasiones y de esta habilidad que tengo, creo un producto, creo un contenido, creo un tipo de influencer, lo que sea. ¿Se entiende? Esta es por ahí, a veces es difícil quizá de explicarla, o a mí me resulta un poco más difícil de explicarla, pero recuerdan en uno de los episodios que hablábamos de los tazones creativos, de por ejemplo en un tazón escribir técnicas fotográficas como la larga exposición, en otro tazón conceptos que pueden ser, no sé, soledad, y en el otro tazón colores, azul. Entonces tengo tres elementos que no tienen nada que ver entre sí, larga exposición con soledad, con azul, y a través de unificar estos tres elementos, esos tres papeles, puedo estar creando una fotografía conceptual, en donde estoy haciendo una foto nocturna con todos tonos fríos, en donde veo una persona que está solitaria, quizá leyendo un libro, y lo muestro en un ambiente inmenso que se vea chiquito. Ahí estamos haciendo nuevamente el proceso en vivo de cómo crear. Es vincular cosas que no tienen una relación entre sí y encontrarles y hallarles una conexión para un resultado, en nuestro caso, que nos compete, una fotografía o un video, contar una historia a través de eso. Esto es otra de las formas de creatividad. Hasta acá, ¿con cuál te venís identificando más? En los comentarios abajo te pido que, si estás viéndolo por YouTube, puedas estar dejándome cuál de estas es la que crees que te identifica o cuál te gustaría fomentar más también. Ya más adelante les voy a estar compartiendo una página para poder hacer un test de qué creatividad tenés. Entra
Tiene un poco de ver con esto que hablamos, pero también tiene algunas cositas de otras que la verdad que está muy bueno. Te hace una descripción de cómo sos como creativo, de cuál sería el otro tipo de creatividad que tenés que tener en una persona que te acompañe para contratarla, para tenerla en tu equipo y demás, y cuáles son tus fortalezas y debilidades. Es muy, pero muy interesante. Se los dejo en la descripción como para que puedan hacer también ese test y me cuenten ustedes también qué resultado les dio. Tercer tipo de creatividad es la narrativa. Es la del cuentacuentos, como para que te la estés acordando. ¿Qué es el tipo de creatividad en donde brillan los storytellers? La gente que tiene una capacidad inmensa para contar una historia, para narrarte algo en particular de una forma que te impacta, que te atrae, que te tiene del otro lado prendido, que te tiene ahí expectante queriendo escuchar cada una de esas cosas. Son personas que tienen la capacidad de poder estar jugando con una trama, con personajes, con escenarios, con tonos, si es que es algo que tenga que ver con lo que se escuche, que tienen un talento para ponerle narración e historia a las cosas que hacen. Y esto es algo que me parece que es una herramienta y un tipo de creatividad que todos deberíamos intentar desarrollar. Porque cambia mucho, me lo van a escuchar decir siempre, yo trato de no hacer solamente fotografías lindas, sino fotografías que tengan personalidad. Y en esto de la personalidad de esa fotografía es donde entra el storytelling. Entonces es un tipo de creatividad que me encanta fomentar y es un tipo de creatividad que creo que hace un gran diferencial hoy en día. Ya vamos a hablar en próximos episodios de algo que me pidieron de inteligencia artificial, de lo que hoy permiten los teléfonos, si estuvieron al tanto del último lanzamiento del iPhone, la calidad que permite adquirir simplemente por comprar un teléfono. Gente, yo sé que muchos lo pasan por alto y no se dan cuenta, pero son cachetazos de parte del mundo de la tecnología para que los creativos o para que los fotógrafos y los creadores despertemos y veamos que si no nos ponemos las pilas con muchas de estas cosas que hoy te estoy compartiendo, y hay veces que un clic te puede estar reemplazando, o hay veces que directamente una persona con un celular y que tenga conocimientos de este tipo de creatividades y no tanto de la parte técnica del manejo de equipos y de cómo llevo o si tiene o no tiene un gimbal para estabilizar, te reemplacen. Entonces, a despertarnos, y por eso también quería compartir esto antes de hablar de los otros temas que se vienen pronto acá por el podcast. Este tipo de creatividad narrativa la vemos súper, pero súper fomentada quizá en padres, en algunos, no en todos, y en los niños. Cuando somos chiquitos y vamos a la infancia o si tenemos contacto con niños, vamos a ver de que el padre tiene que tener una facilidad, no siempre son los dos, a veces es uno, que tiene la facilidad de contarle cuentos a los chicos y no es el agarro el cuentito y se lo leo, sino que le inventa cuentos para quizá o dejarle una enseñanza o porque el chico ya quiere que le cuente otro cuento y no tiene ninguno de los que está ahí, te la tenés que inventar a la historia para mantenerlo ahí cautivo o para poner los personajes que al chico le gustan, a la nena le gustan. Entonces le inventás cosas en donde vinculás cosas nada que ver, personajes que nunca en la vida se cruzaron, y le armás una narración y eso a los chicos los entretiene. Y es la forma en la cual también los chicos juegan, poniendo muñecos que no tienen nada que ver entre sí, que no existen en el mismo programa, que no tendrían por qué vincularse. Y lo tenemos a... Siempre digo lo mismo, el mismo ejemplo, pero está Spider-Man tomando un té con Peppa Pig. Entonces, todo eso que si vas al episodio número 3 del podcast, de los primeros lo compartí esta semana hablando sobre hábitos creativos, vas a entender el motivo por el cual muchas de estas creatividades van muriendo a medida que vamos volviéndonos más adultos, por pasar por el proceso educativo bendito que tenemos. Los chicos no lo tienen cuando son chiquitos, tienen muy fomentado muchas de estas áreas. Bueno, ahí vas a entender el por qué pasa, de que quizá lo tenías y lo fuiste perdiendo. Una muy buena manera de ejercitar este tipo de creatividad es, por ejemplo, haciendo blogs, creando videos que vayas narrando el proceso de tu día de una manera que sea interesante contarla. Quizá es tratar de contar una historia empezando por el final, como muchas películas lo hacen, y luego ir hacia atrás. Quizá puede ser mirar a otras personas y tratar de analizar cómo es su estilo de narración. Te van contando todo, te muestran detalles, avanzan y van para atrás. Todo ese tipo de cositas, bueno, que lo puedes hacer con una serie, lo puedes hacer con cualquier narración que estés viendo. El hecho de empezar a analizar, ver cómo otros lo hacen o intentar aplicarlo en algo tan simple como en una story, con diferentes viñetas, por así decirlo, diferentes cuadros de instancias de esa narración, el hecho de hacer ese tipo de ejercicios te va a ayudar un montón a
ejercitar este tipo de creatividad. Yo es un consejo que he dado mucho a mis alumnos que quieren empezar con el mundo del video y siempre les digo, bueno, algo tan sencillo como sacar a pasear a tu perro. ¿De cuántas maneras diferentes lo podrías contar? En el caso nuestro que somos artistas visuales, ¿de cuántas maneras diferentes lo podrías mostrar? Siendo todos encuadres muy amplios, mostrando únicamente los detalles, tratando de que la persona del otro lado se imagine de qué se trata. Vos podés hacer cosas muy sencillas. Busco la correa, se ve el perrito, agarro la llave de mi casa, llevo una pelota, no sé, cada uno de los elementos, abro la puerta, el perrito va caminando por la vereda, llega al parque, le tiro la pelotita, listo, volvemos a casa. Una manera en la cual es obvia, evidente, muestro todos los elementos y la persona que está al otro lado la entiende perfecto. O otras maneras podría ser usar esos mismos recursos, pero no mostrar nunca al individuo. No incorporarlo quizá entero en su totalidad. Y quizá lo único que vas mostrando es agarro una correa, la cabeza ya sabe, eso se lo va a poner a un animal, a una mascota. La llave, abro la puerta, tiro una pelota y quizás se escucha del otro lado o a través del sonido, es el recurso de que la persona entienda que se trata de un perro, de un gato, de lo que fuere. Quizá otra forma de contarlo puede ser desde la visión del perro. Entonces ya no sos vos mostrando tus manos haciendo acciones, sino es el ángulo desde abajo mirándote a vos hacia arriba y vos tratando de ponerle la correa al celular, que ves que puede llevar el celo en un palito y como que si fuera el perrito que te está mirando, que le mostras la pelota y después el perro corriendo, no sé. Chicos, ahí ya pónganse creativos ustedes. Pero es un ejercicio que, bueno, me estoy poniendo a hacerlo como en vivo para ayudarte a entender mejor cada una de estas creatividades y esto hace que el podcast se vuelva un poquito más extenso, pero creo que también aporta un poquito a que se entiendan mejor cada uno de estos tipos. Vamos con el cuarto tipo de creatividad y es el analógica o la que llamamos del pulpo. Este cuarto tipo de creatividad tiene un poco de las anteriores porque tiene que ver con el tema de la imitación, viene también y está muy conectada con la mimética. También tiene un poco que ver con esto último que te nombraba, del hecho de estar buscando crear desde otro ángulo, como te nombraba, en vez de la visión tuya a la hora de contar una historia, sino contarla desde el otro personaje, desde la visión del perro. Y tiene que ver un poco con también eso, con el hecho de encontrar una experiencia personal tuya y a través de contraponerla con una mirada diferente a eso que es de tu experiencia, contar la historia. Es el hecho de ponerte en el lugar del perro, como te decía recién, algo que para nosotros es desconocido, de ahí es donde viene esta de la creatividad del pulpo, la creatividad analógica, es yo sé cómo es la acción de pasear un perro, pero ¿cómo sería ponerme en el lugar del perro para contar esa situación o para mostrar esa situación? Entonces es a veces contraponer desde lo desconocido y ponernos a pensar a través de eso de cómo mejorar lo que estoy haciendo, cómo contar lo que estoy haciendo, cómo vender eso que quiero vender. Por ejemplo, las metáforas, las figuras retóricas son ejemplos de este tipo de creatividad puesta en juego. El recurrir a, por ejemplo, analogías o a una metáfora es una manera, es un uso de la creatividad para tratar de explicar algo que no hace falta verlo tangible, entenderlo perfectamente cómo sería o haberlo visto en nuestra experiencia, es algo desconocido, pero que podemos entenderlo. Más vale un pájaro en mano que mil volando. Es una frase, digamos, que está basada en este tipo de creatividad. No tiene nada que ver justamente con lo literal de lo que significa, sino con algo que quizás es desconocido, pero nos sirve para, no importa el tipo de situación en la cual se aplique, entender a qué se está intentando referir, ¿no es cierto? Esta cuarta la pasamos un poquito de largo para llegar a la última, al último tipo de creatividad que me interesa llegar porque me parece una muy interesante. Hemos hablado varias veces de este tipo de creatividad en el podcast o de, bueno, en realidad no de este tipo de creatividad, sino de entender a la creatividad como que puede fluir más, que puede haber más lluvia de ideas, que puede haber más momentos eureka a través de llegar a estados que nos permitan hacer de que esta creatividad aflore. Y es la creatividad intuitiva o como le llamaron las personas ahí en Adobe, la creatividad zen, que tiene que ver con eso que yo les he hablado antes de el relax del artista, de tratar de buscar una vida en donde no tengas tanta carga de estrés, tantos estímulos negativos ingresando a vos como creador, que bueno, obviamente que no es fácil para la mayoría de las personas, porque el contexto influye mucho,
pero no estoy tratando de decirte de que te busques una vida cero estrés, en donde estás siempre en modo avión y nada te afecta y demás cuestiones, que si la tenés te felicito. Yo intento que haya cada vez menos estímulos de todos estos, porque obviamente vivo de este mundo de la creatividad y porque me encanta el fluir de la creatividad a través de mi persona, entonces trato de quitarme cosas innecesarias de estas. Si les interesa que hablemos algún día, me lo dicen ahí en alguno de los comentarios, de cómo tratar de tener una vida más conectada con la creatividad y menos con lo anticreativo, por así decirlo. Pero es muy simple de entender porque con muchas personas, cuando hablé sobre procesos creativos o libros que puedas consumir acerca de creatividad, siempre te van a dar este tipo de recomendaciones. La creatividad mayormente se produce en estados de relajación, en estados de no estrés, en situaciones en las cuales, por ejemplo, ideas en la ducha. Ahí estaba la persona, me estaba bañando y se me ocurrió una idea. Estaba con unos amigos en un bar pasándola súper bien y se me vino una idea a la cabeza. Me fui a jugar al fútbol con los vagos y de la nada, que nada que ver, me paré, me tocó ir al arco un rato y me cayó la ficha de qué es lo que voy a hacer para la sesión que viene, que no sabía cómo cerrarla o cómo venderle a mi cliente la propuesta. Todas esas cosas que parecen aleatorias, que hacen ejercicios al andar en bici y se le acuerda de esto, o de que tal escritor, ¿cómo se te ocurrió escribir tal novela? No, estaba en la playa, caminando, veía el atardecer y cuando la espuma del mar tocó la yema de mis dedos, me apareció como una revelación que cayó del cielo y una gaviota que gritaba en el aire me dijo la idea y el nombre de cómo iba a ser mi novela bestseller. Esas cosas que siempre yo le digo que parecen místicas, que parecen mágicas, son justamente porque la creatividad fluye de esa manera, cuando estamos en un proceso de relajación, de contemplación y demás. Entonces, esto que le ponen zen tiene mucho sentido porque va de la mano de eso. Es un tipo de creatividad que es la intuición obrando a través de nosotros, con la cual sucede solamente en este tipo de momentos. Si no tenés una vida en la cual puedas llamar una vida zen, una vida mindfulness, no hay problema. No es que solamente las personas que están meditando todos los días a la mañana, haciendo yoga y los saludos al sol, con una comida consciente y todo eso, solo a ellos le vienen este tipo de ideas, sino que tenés que intentar entender y detectar cuáles son esos disparadores de creatividad en tu vida, cuáles son esas personas con las que te juntás a charlar y a tomar unos mates y te caen todas las ideas, cuáles son esas actividades que desarrollas y que aparecen ideas. Si no podés hacer a través de tu memoria un traqueo hacia atrás, simplemente fíjate cuando te venga una idea qué estabas haciendo, con quién estabas, en qué contexto. Tomarte vacaciones más seguido, quizás una forma de también ser más creativo. Estos son los 5 tipos de creatividad que tenía para compartirles en el episodio de hoy, gente. ¿Con cuál te sentiste más identificado o identificada? Hacémelo saber en los comentarios, manda un mensajito por Instagram para contarme. Y me despido porque el episodio se hizo más largo de lo que en realidad quería, mandándoles un fuerte saludo. Gracias por escucharme del otro lado. Share your mate. Nos vemos la próxima. Buenas locuras y buenas fotos. Chao.